Bueno, llegamos al momento de hacer la tercera parte de la historicidad o no historicidad de Jesús de Nazaret. Es algo que me piden directa o indirectamente porque he visto los comentarios, las visitas que tiene cada video, etc. Así que es muy solicitado. Como yo les dije desde un principio, iba a ser intercalado con otras cosas. El canal no se dedica ni a la historia del cristianismo, ni a refutar cosas cristianas, ni nada de eso. Es un elemento más de tantos temas que pretendemos tratar aquí, pero bueno, le toca. Y en esta oportunidad vamos a abordar un poco los mitos, la supuesta biografía de este personaje, las fantasías, las realidades, las influencias externas, históricas o míticas, etc. Y para comenzar, porque por supuesto hay que comenzar por el principio, vamos a abordar los mitos del nacimiento de Jesús de Nazaret. Así que, bueno, si me esperan a la introducción, arrancamos. Saludos a todos. Bien, entonces vamos a comenzar con el tercer video relacionado con la historicidad o no historicidad de Jesús de Nazaret. Es algo que estaban esperando, así que vayamos con eso. En esta ocasión, como dije, vamos a hablar de hechos de su biografía, sean fantásticos, míticos, legendarios, verosímiles o no, cosas que por ahí pudieron ser históricas, cosas que pudieron ser importadas de otras mitologías o de otras historias, de gente que realmente existió, pero en otras partes del mundo, etc. Lo importante de hoy, quiero que se queden pensando en eso, va a ser determinar cuán original o no fue la historia de este personaje. La historia oficial, la historia tradicional. Y por supuesto, comencemos por el principio. ¿Cuál es el principio? Su nacimiento. Su famoso nacimiento virginal. Bueno, primero que nada quiero decir algo que es cómico, pero en realidad vamos a despejarlo porque estamos hablando seriamente aquí. El asunto de la palomita y el Espíritu Santo no es como se cuentan los memes de las redes sociales. En el Evangelio de Lucas, donde se narra esto, no aparece una paloma, aparece un ángel, un malak, que es una especie de enviado, de mensajero de la divinidad hebrea, y le comunica a esta persona, María de Nazaret, la supuesta virgen, que va a concebir sin haber tenido relaciones con un hombre supuestamente. Lo de la palomita es porque en otras partes de los evangelios, incluso de ese mismo evangelio, aparecen pasajes en donde el Espíritu Santo se representa con ese animal. Entonces, bueno, hay una analogía, pero no es tal cual. Pero si así fuera, tenemos que recordar que eso no es inverosímil en la antigüedad. Hay muchas mitologías que tienen deidades que se transforman en animales para presentarse ante los mortales de una u otra manera, e incluso para tener sexo o actividades de procreación. Por ejemplo, no tenemos más que pensar en Leda y el cisne. La mitología dice que en un momento dado Zeus se transformó en un cisne para seducir a Leda. Y bueno, tuvo éxito. Y a nadie le llamaba la atención en la antigüedad porque, bueno, yo creo que la mayoría de los griegos sabrían o se darían cuenta que ese mito tiene un significado simbólico, que no era literal. Pero como sea, en la antigüedad estaba lleno de instancias de ese tipo. Así que no tienen que sorprender. En cualquier caso, lo que vamos a analizar aquí, que es más interesante, es si esto del nacimiento virginal es un mito nuevo, es una historia que nunca se había contado antes, o no tenía demasiado de original. Y bueno, muchos de ustedes sabrán que en realidad era bastante común y corriente afirmar que personajes extraordinarios de la historia de diferentes tipos eran producto del
una mujer virgen y que no había sido conectado con un personaje masculino, por lo menos mortal, por lo menos humano. Volvemos a Zeus como ejemplo. Tenemos al héroe más célebre y más importante de todos, Heracles. Se dice que Alcmena, su madre, que estaba desposada con el rey anfitrión, en un momento dado, estando en su cama, recibió una especie de nube medio rara y que, bueno, al poco tiempo quedó embarazada y resulta que fue Zeus. Y está en la mitología así. Y eso debe haber aparecido como relato 1000 años antes de Cristo, fácilmente. Ya nos lo referencian innumerables fuentes griegas, ni siquiera tengo que hacer, porque casi todas lo dicen. Es el mismo caso el nacimiento de Perseo, otro de los más grandes héroes de la mitología griega. En este caso Zeus descendió y tuvo relaciones con Danae, y bueno, de ahí nació Perseo. Estos héroes importantes eran producto de una paternidad divina, y no solo en Grecia, en otras mitologías ocurría lo mismo. Entonces, ¿qué tiene de original? Prácticamente nada. Ahora, también hay que aclarar que es absolutamente ridículo y mentira, o un libelo, un fake que hay por ahí, de teorías elaboradas por ateos que poco o nada saben de todas estas cosas, porque como decía un amigo mío una vez, para ser un ateo ilustrado hay que ser como Nietzsche, no un improvisado. No es cierto que todos los personajes religiosos de la antigüedad nacieran de una virgen y que fuera todo parecido, pero sí algunos. Y lo que nos interesa a nosotros en este caso es demostrar que lo de Jesús no tiene ninguna originalidad. Podemos ir para el oriente, ya dejando un poco a Grecia, y pensar en Krishna. Krishna era el octavo avatar de Vishnu, el dios conservador, el dios que cuida a la humanidad dentro de la Trimurti. La Trimurti del hinduismo es Brahma, el creador, Vishnu, el conservador, y Shiva, el gran destructor de mundos. Bueno, se dice que Vishnu reencarna de vez en cuando en la Tierra para acomodar los líos que hacemos los humanos. Eso piensan los hindúes. Y cuando le tocó a Krishna, cuando apareció en el mundo como Krishna, para salvarlo, más o menos parecido a lo que es la historia del Mesías judío, o del Cristos del cristianismo, bueno, tuvo situaciones parecidas. Nació de la Virgen Devaki, aunque Devaki estaba casada con Vasudeva, pero se dice que el nacimiento de Krishna fue virginal. Y oh casualidad, pasaron cosas que nos van a sonar familiares. El rey Kansa, que era el tío de Devaki, recibió a un personaje que era un sabio. En este caso era uno solo, no eran tres, pero bueno, se parece la historia, que le fue a contar que uno de los hijos de Devaki iba a matarlo, iba a sustituirlo. Y entonces Kamsa quiso matar a todos los hijos de Devaki, y Devaki tuvo que esconder a ese hijo, a Krishna. Y bueno, Krishna creció como un pastor alejado del reino, etc., hasta que después de grande, bueno, volvió, ¿no? Pero es parecido. Y no nos quedamos ahí solamente. Si bien Krishna puede ser considerado seguramente como 99% mitológico, hay alguna remanencia de la que podríamos pensar que se trató de algún héroe o personaje que luego fue divinizado, etc. Pero para no complicar, vamos a pensar que fue mitológico. ¿No es así con otro personaje de la India que tiene mitos o elementos parecidos en su leyenda biográfica, a lo de Jesús de Nazaret, y que no es otro que Siddhartha Gautama, el Buda, el príncipe Siddhartha que a lo largo del tiempo de su vida terminó por convertir en Buda y el fundador de una de las religiones más importantes del mundo? Se dice que Siddhartha tuvo un nacimiento un poco particular. No vamos a hablar aquí de virginidad de su madre. Su madre se llamaba Maya, que es una especie de, en la leyenda es un juego de palabras, porque Maya para los budistas es, por un lado, la madre de Buda, el nombre de la madre de Buda, pero también significa ilusión. Es el nombre que, bueno, en sánscrito en general
se da al concepto de ilusión, que el mundo físico es ilusorio. En definitiva, el nacimiento de Buda es un poco extraño, no virginal. No se afirma en ninguna parte de las escrituras budistas que Maya fuera una virgen o algo parecido. De hecho, hubiese sido bastante poco probable dentro del contexto de la narrativa de las escrituras budistas, sencillamente porque Maya llevaba 20 años de casada con Suddhodana, que era el rey de Kapilavastu, el rey de toda la zona donde Buda nació, que esto más o menos quedaba en el actual Nepal. Suddhodana era más bien una especie de líder tribal, de jefe militar, de caudillo, más que lo que diríamos un rey desde el punto de vista de otras civilizaciones, porque era un lugar muy pequeño donde Buda nació, pero igual se lo llamaba príncipe, Siddhartha. En cualquier caso, las peculiaridades a las que iba a aludir y que se parecen bastante a algunas cosas de los relatos evangélicos, y recordemos que Buda vivió más de 500 años antes, es por ejemplo que Maya al parecer no había tenido contacto sexual con su marido y de hecho le pidió, antes de que Buda naciera, permanecer aislada de cualquier actividad sexual y de cualquier contacto con hombres e incluso con los sirvientes que la podían llevar la comida o lo que sea, y se mudó a una parte aislada, una parte alta del palacio, y ahí se quedó hasta el nacimiento de Siddhartha. Otro elemento peculiar, además de este pedido de ella, y de que, por supuesto, me faltaba algo importante, en esos 20 años de matrimonio con Suddhodana, nunca había tenido hijos, no sabemos si había tenido sexo o no, pero por lo menos no había quedado embarazada, según la leyenda, obviamente, esto tampoco es historia real. Además, estas escrituras hay que decir que son bastante tardías, fueron redactadas o compiladas al menos 500 o 600 años después de que Buda se supone que vivió. De Buda, o mejor dicho, de Siddhartha Gautama, tenemos que decir que al menos hay que darle el mismo beneficio de la duda que se le da a Jesús de Nazaret. Y yo diría que hasta un poco más. Es más verosímil que haya existido Buda que haya existido Jesús. Pero bueno, eso es una opinión quizá mía. Por lo menos tienen que estar al mismo nivel. No hay ninguna razón para decir, sí, no, Jesús sí existió y Buda no. Son personajes evanescentes, personajes complejos en cuanto a su naturaleza humana, la parte que pudo haber sido histórica. Pero bueno, en el caso de Buda, al tratarse de, más allá de que las leyendas le atribuyen un montón de cosas milagrosas y a su nacimiento, su muerte, de hecho es un personaje mucho más normal que Jesús. Buda fue más que nada una especie de filósofo, primero un príncipe, pero después se convirtió en una especie de filósofo, de asceta, que vivió enseñando una doctrina particular muy parecida al tipo que enseñaban los griegos. No era un personaje extraordinario en cuanto a los hechos diarios de su vida. Entonces no hay por qué pensar que él tiene que ser menos fiable en cuanto a su historicidad que Jesús. En cualquier caso, si fuera totalmente mito, para lo que nosotros estamos estudiando hoy sería lo mismo, porque es un conjunto de mitos que surgieron 500 y pico de años antes. Como fuere, lo que quería contar es que hay otro elemento muy interesante en todo esto del nacimiento de Siddhartha. En un momento dado, Maya tiene un sueño, ahí en ese lugar donde se había apartado en el palacio, y siente que los devas son una especie de dioses menores en la India. De hecho, la palabra dev es la palabra dios. Entonces estos devas, un grupo de devas, transportaron al espíritu o lo que sea, porque estaba soñando, ¿no?, a un lago cercano, como que se bañó allí, pero en el medio del lago se le acerca un elefante blanco que es símbolo de sabiduría, de iluminación, de poder. Tiene una serie de características. Recordemos a Ganesh, ¿no?, al dios elefante del hinduismo, y penetra en su vientre del lado derecho. El lado derecho significaba lo bueno, que se dice que el feto de Buda nunca se pasó para el lado izquierdo del vientre de Maya. Pero no importa, el tema es que se
penetra allí, se queda allí, y a partir de eso es como que Maya queda embarazada y a poco tiempo nace Siddhartha. Esto no es un nacimiento virginal, porque aquí no se dice que ella nunca había tenido contacto con un hombre, pero también es un fenómeno así de intervención divina, porque no parece ser que se le atribuya la paternidad real a Suddhodana. Y todavía hay un elemento interesante más en todo este relato del nacimiento de Buda. En el momento que Maya está cerca de parir, tiene que viajar, tiene que moverse de un lugar al otro, y el nacimiento, el parto, la sorprende en medio de un bosque. Y se dice que ella se toma de un árbol sagrado para parir. Pero era un lugar medio precario, un poco parecido, si bien no exactamente igual, al tema del pesebre, ¿no? Por una eventualidad, porque también en el relato de los evangelios, en el evangelio de Lucas sobre todo, se habla de que María tuvo a Jesús en el pesebre, pero porque fue una cosa casual. No es que no tenían dónde vivir o algo por el estilo, sino que porque estaban de viaje y no conseguían un lugar para estar, tuvieron que ir a parar allí. Bueno, en este caso, Maya tiene que terminar teniendo a su hijo en un bosque, no porque ella quisiera tenerlo allí, pues ella vivía en el palacio, pero bueno, por una eventualidad también. Así que es otro relato parecido, otro pequeño detalle que parece que fuera similar. Por eso lo comparo con lo de Jesús, porque también hay una cosa. Ahora vamos a ver más adelante cómo lo de María es un poco raro, ¿m? Por la terminología y las palabras que se usan, etcétera, en hebreo, en griego, en las lenguas originales con que se narraron estas cosas. Fíjense cuántas historias parecidas hay de aquí y de allá. Y voy a aclarar una cosa, esto no es sinónimo de que se copiaran o que las historias se transmitieran a través de líneas culturales. Es probable que muchas sí, sobre todo las del budismo, porque como conté en otro video, el rey Soka de la India entre el siglo III y siglo II a.C. vivió, mandó misioneros a Occidente, así que es probable que muchos sabios, mucha gente erudita de Occidente, de Grecia, de Roma, de Alejandría, etc., conocieran sobre los budistas, que no fue una religión totalmente desconocida en Occidente en aquel tiempo, por lo menos en el tiempo que ya nació, o bueno, que supuestamente nació Jesús de Nazaret. Pero en todo caso, no es que siempre se copiaron por ese tipo de transmisión cultural. Como dice Antonio Piñero, que es uno de los personajes que estudia mucho el tema del origen del cristianismo y que yo respeto bastante, primero es una persona agnóstica, no es cristiano devoto, o sea que analiza las cosas de manera muy objetiva, y segundo porque su material, sus trabajos son bastante interesantes, siempre dice que no hay que pensar que todo esto se parece porque está copiado lo uno en el otro, sino más bien que los seres humanos nos imaginamos los mismos mitos, porque dadas ciertas circunstancias y dados ciertos esquemas, como en el caso de un supuesto salvador, de un supuesto personaje que viene a arreglar las cosas en el mundo, y terminamos por imaginar una biografía parecida. Sea una cosa o sea otra, aquí no nos interesa en realidad, porque eso no lo vamos a poder demostrar tampoco, sea copia transcultural, sea alguna cosa así que se filtró a lo largo del tiempo porque alguien lo recordó y le pareció interesante ponerlo en los evangelios, o bien sea una concordancia, un sincronismo entre mitologías, lo que fuere es que, como dije, antes de que apareciera el mito o la biografía real, lo que sea, de Jesús de Nazaret, existió, por ejemplo, el caso de muchos hijos de Zeus que nacieron de un dios, a veces no virginal, pero en todo caso de manera en la cual el elemento masculino humano, mortal, no participó. Y en otros casos, directamente de una mujer que no había tenido relaciones antes. Y en el Oriente tenemos, como digo, por ejemplo, el caso de Krishna. Pero hay que contar una cosa. Tiene una particularidad este mito. El caso es que es bastante perjudicial para la biografía de Jesús, o lo fue en su momento. Por supuesto que los católicos están encantados con esta historia
tiene montones de advocaciones de la Virgen por todos lados, hay en cada lugar que ha habido supuestas apariciones o lo que sea, hay una Virgen distinta, y creo que tiene más presencia o más actividad los cultos marianos que lo que se le rinde culto al mismo Jesús, al Dios Padre o a lo que sea dentro del catolicismo. Pero en tiempos de Jesús, o poco después, los primeros siglos, dentro del contexto del judaísmo, eso era una cosa muy fea, porque a nadie se le podía ocurrir en el siglo I en Judea que una mujer virgen, o que se dijera que era virgen, una mujer que no tuviera un padre clarísimo para adjudicarle al niño que tiene, era considerada poco menos que una prostituta, sino que lo era. No había ningún tipo, aparte el adulterio estaba condenado con la muerte. Pero lo que es más importante, porque no estamos hablando de avatares que pudo tener en la vida o los problemas que pudo haber tenido María de Nazaret, sino Jesús, el hecho es que un rabí, un maestro, alguien que quería enseñar en ese entonces, si se le decía, no, pero tu madre no puede decir quién era tu padre, ya con eso quedaba totalmente desautorizado. Era una persona indeseable para la sociedad judía. Así que ese famoso mito lo único que hace es perjudicar la figura de Jesús de Nazaret frente al judaísmo, que pasado los siglos eso no tuvo ninguna importancia, porque incluso el cristianismo quiso destruir al pueblo judío. Pero en todo caso, al comienzo, cuando querían validarlo como el Mesías, eso no pudo haber sido más que un estorbo. Todo este entuerto, que como digo, no hizo más que traer dificultades a la validación de Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel, como el Mesías esperado, tiene que ver más que nada con una cuestión lingüística, con la diferencia que había entre las dos lenguas que se usaron básicamente originalmente para escribir los libros de la Biblia. El Antiguo Testamento está hecho obviamente en hebreo, como todos saben, y el Nuevo Testamento, todos sus libros, estaban redactados originalmente, por supuesto, en griego koiné, en el griego de la época, digamos de la época desde Alejandro Magno hasta que se dejó de hablar el griego como lengua franca en el mundo, ¿no? El caso es que había una antigua profecía en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que dice así: Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Eso es la profecía de Isaías. Lo que pasa que la palabra virgen, claro, esta frase estoy leyéndola en la versión Reina Valera, que es el estándar de los protestantes, que a mí me parece que es la mejor Biblia traducida al español. Esta es la versión del 89. El caso es que, bueno, esto es en español. Ahora, si yo lo pudiera decir, que no sé hebreo como para decirlo en hebreo, pero si pudiera decir todo este versículo en hebreo, la palabra virgen debería reemplazarla por almaj. Almaj no es virgen en hebreo. Almaj es algo así como una doncella, una mujer muy joven que apenas se ha desposado o que todavía no se ha desposado y se está por desposar. O sea, una mujer que todavía no ha tenido experiencia sexual, que todavía no ha tenido hijos, pero no necesariamente virgen en el sentido biológico del término, ¿no? En el sentido del cambio que existe a partir de que una mujer, bueno, o también un hombre, tiene relaciones por primera vez. Eso no es lo que dice este versículo en el original hebreo. Pero ¿qué pasa? Luego tenemos otra cosa. En el Evangelio de Mateo, donde se hace referencia directa a esta profecía, pasa lo siguiente. En el capítulo 1, desde los versículos 22 al 25, se dice lo siguiente: Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Lo curioso es que eso de la aclaración de Dios con nosotros está agregado por el que redactó el Evangelio, que no sabemos quién fue, en realidad no fue Mateo, si es que Mateo existió, pero eso de Dios con nosotros es correcta desde la traducción del hebreo. Sin embargo, esto recuerden que está originalmente escrito en griego. Bueno, después continúa y dice: Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, la aceptó porque la estaba por rechazar, por la iba a repudiar.
Se dice que no la iba a denunciar, pero se iba a ir, la iba a dejar. Pero bueno, no lo hizo. Pero fíjense esta otra parte. Pero no la conoció hasta que ella dio luz a un hijo y llamó su nombre Jesús. Una cookie es un tema aparte, pero fíjense que este versículo es interesante porque hay algunas iglesias, entre ellas la católica, que piensan que María no solo fue virgen en el sentido de que concibió a Jesús sin ayuda masculina, sino que permaneció virgen hasta que se murió. Bueno, este versículo dice otra cosa. No la conoció, ustedes saben qué significa. No la conoció significa no tuvo relaciones hasta que. Y bueno, dice que hasta que tuvo ese hijo, y bueno, después nació Jesús. De hecho, en los evangelios, otro día vamos a hablar de eso, Jesús se presenta con una familia con varios hermanos. Y de hecho, inclusive, el líder de la comunidad judía de cristianos, de los primeros cristianos en Palestina, porque afuera de Palestina era Pablo de Tarso, pero dentro de Palestina era Jacobo, el hermano menor de Jesús. Así que bueno, obviamente María, no vamos a creer que realmente fue virgen para concebir a Jesús, pero en todo caso, después tuvo otros hijos menores a Jesús. Por lo menos eso dicen las mismas escrituras de esta religión. Pero lo importante aquí, volvamos a la palabra virgen. Recuerden, esta parte está en griego, y la palabra virgen aquí es partenos. De ahí, por ejemplo, es que la diosa virgen de la mitología de los olímpicos, de la mitología griega, era Atenea, y el templo mayor de Atenea, ¿cómo se llamaba? El Partenón. Es porque partenos es algo así como la que no parió, la que nunca tuvo hijos, la que es virgen. La palabra partenos en griego es realmente idéntica a la palabra en español virgen, pero no así la palabra almaj en hebreo. La palabra almaj es simplemente una doncella, una mujer joven que, digamos, no ha tenido todavía una experiencia como madre y como esposa de un largo tiempo, pero no necesariamente biológicamente virgen. O sea, concluyendo esta parte, simplemente el mito de la virginidad de María es un lío que se armó por cuestiones lingüísticas y que no trajo otra cosa que el repudio por parte del judaísmo de Jesús de Nazaret, porque quizás hubiese sido un poquito más fácil que lo aceptaran o que aceptaran el mito. Bueno, si fue real o no, eso no lo sabemos todavía, pero los judíos, una de las cosas que repudian, digamos, de todo este asunto, es que María no pudo justificar quién era el padre de Jesús y nunca se creyeron esto de que era virgen. Y por lo que vemos en las escrituras, es absolutamente innecesario que se haya creído en esto. Simplemente los líos lingüísticos hicieron aparecer que era una partenos y no una almaj. Es decir, no una simple doncella, que a lo mejor tuvo relaciones o no, pero que recién empezaba su vida marital, con respecto a una virgen, que en griego sí, virgen partenos significa que nunca tuvo relación con nadie, como Atenea, que jamás se acercó ni a ningún dios ni a ningún hombre en el sentido sexual del término. Bueno, esa es una cosa interesante, ¿no? Porque ha traído innumerables líos entre cristianos, entre diferentes confesiones cristianas, entre cristianos y judíos y entre otras cosas, pero en realidad no tendría que ser. Es un mito innecesario dentro del cristianismo. Un tema aparte sobre esto, pero muy sugerente, es que en todo el compendio de epístolas de Pablo de Tarso, las que son verdaderamente de su autoría y las que se sabe que no, que son pseudoepigráficas, hay que aclarar un poquito. La mitad más o menos de las cartas o de las epístolas de Pablo que están en el Nuevo Testamento se saben que son de su autoría, y de hecho son los únicos libros de toda la Biblia, de cualquiera de las versiones de la Biblia, que se sabe realmente quién los escribió. Esa mitad de epístolas las escribió Pablo de Tarso sin ninguna duda. Todo lo demás es parte de la tradición, es el Evangelio de Lucas, de Juan, de Mateo, de Marcos, los Hechos de los Apóstoles que se supone que lo escribió Lucas, el Apocalipsis que se supone que lo escribió Juan de Patmos, los libros del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías o lo que fuera, o más todavía la Torá que se supone que la escribió Moisés. Todo eso es parte de mitos y tradiciones. No hay ninguna constancia que ninguno de estos libros
tenga un autor definido, excepto las cartas de Pablo de Tarso. Esto es interesante porque, bueno, es una fuente un poquito más autorizada que el resto, ya que si uno sabe quién escribió algo, es una fuente un poco más fiable que las que no saben ni siquiera quién fue quien lo escribió, ¿no? Pero en cualquier caso, no es eso a lo que iba. La otra mitad se supone que habrán sido discípulos de los seguidores de él directos, que escribieron porque están más o menos en el mismo tono y con las mismas temáticas, la misma doctrina, pero para los filólogos es evidente, más o menos analizando el texto, que no son de su autoría directa. En cualquier caso, son los primeros escritos del cristianismo. Las epístolas de Pablo de Tarso son escritos que datan, al menos, y promediando entre todos los evangelios y promediando de todas las cartas, son como 25 años anteriores a los evangelios, o más. Y son los primeros escritos. Y en estos escritos, en ninguna parte se dice que María era virgen o que nada de todo esto. Eso no tiene ninguna importancia allí. Esto es más que interesante si uno piensa que este mito parece que apareció después. Y fíjese una cosa, si tenemos en cuenta que hay infinidad de mitos y de leyendas sobre vírgenes en otras mitologías, si esto apareció después, es bastante probable que se haya filtrado en el cristianismo, un poco por la confusión lingüística que comenté, otro poco porque pareció cool, interesante, meter una virgen de por medio, un nacimiento así extraordinario para un personaje que iba a ser vendido, iba a ser promocionado a las culturas paganas de entonces, a los griegos, a los romanos, a la gente de Anatolia, donde el cristianismo prendió, quizá en uno de los primeros lugares no judíos que prendió fue por allí, en Egipto y en otros lugares donde había algunos casos así. No todos los dioses y no todos los personajes extraordinarios eran nacidos de una virgen, aclaremos, pero era común, era como ponerle un sello de algo extraordinario, algo divino, el que fuera un nacimiento así no común, no de un hombre y una mujer común y corriente. Sin ir más lejos, personajes realmente históricos, medio que jugueteaban con esto no de la virginidad en sí, pero sí de que habían tenido un padre divino, como el mismo Alejandro Magno. Alejandro, él mismo decía que era hijo de Zeus, y a veces se dice que Olimpia afirmaba que había sido Dionisos en forma de serpiente que se le había presentado y le había fecundado. Muchas veces ella, se supone que porque se llevaba mal con Filipo II, pero en realidad negó que él fuera el padre de Alejandro, y a Alejandro mismo mucho no le gustaba ser hijo de Filipo y decía que era Zeus. Esto era más política que otra cosa, pero de todos modos hasta había personajes realmente históricos que aludían una paternidad divina. Algunos emperadores romanos también. Algunos que estaban medio locos como Calígula o Nerón, pero de todos modos la cuestión era que no era nada raro ni nada difícil que los paganos de entonces, sobre todo de la antigüedad así un poco tardía, ya del tiempo de Jesús, ya era casi la antigüedad tardía, aludieran a estas cosas. Y es muy probable que este mito haya penetrado en el cristianismo como una cuestión, permítaseme la palabra moderna, de marketing para venderse mejor. Capítulo aparte que sería material para un video futuro y no exactamente sobre la cuestión histórica o no histórica de Jesús de Nazaret, es que el tema de María sirvió también para cooptar al paganismo desde otro ángulo diferente del que nombré hace un rato, que fue el mezclarla o el sincretizarla o hacer travesuras con diosas de las tradiciones paganas antiguas. La más notoria de estas mezclas que se hicieron, bastante adrede, fue la identificación que se le dio con Isis. En todo Egipto, los coptos, los primeros cristianos de esa región, tomaron a Isis y la convirtieron en María. Si ustedes ven algunas representaciones muy tempranas del tiempo ya de los bizantinos, obviamente, pero muy tempranas, que se dieron en Egipto, simplemente es quitándole algún tipo de atributo muy característico de su divinidad egipcia a Isis, y a Harpócrates, a su hijo ya con nombre, por si no se llamaría en lengua nativa, se llamaría Or o Eru Sa Aset,
o sea, Horus, hijo de Isis. Pero bueno, como ya estábamos hablando de una época que el griego era lo que dominaba, era Harpócrates e Isis. Y Harpócrates e Isis, con pequeños retoques, se transformaron en el niño Jesús y la Teotocos, la madre del Salvador bizantino. En cualquier caso, el tema de María como virgen, como medio divinizada, medio rara, una cosa, como dicen los católicos, a la que se le rinde hiperdulia. Dulia se le rinde a los santos, que sería como una devoción, pero no adoración. Y adoración se le rinde solamente a la Trinidad. Pero lo que María está ahí en el medio, es una cosa rara. A ella sola se le rinde hiperdulia, según los católicos. Otras iglesias no piensan eso. Es casi como una diosa, aunque no es una diosa porque, como expliqué en otras ocasiones o en mis artículos sobre el tema, no merece ser una diosa porque una diosa tiene poderes divinos, y en realidad María, en los mismos evangelios se dice, en el evangelio de Lucas se dice claramente que es una servidora, una sierva del Dios abrámico. Está muy por debajo de él y simplemente es una mortal que tuvo un privilegio especial. Pero en cualquier caso, para exportar eso, luego los cristianos la vendieron como un personaje así bastante divinizado, ¿no? Al que lo mira sin mucho detalle le parece que es casi como una deidad. Todo eso sirvió para que el cristianismo penetrara mejor en las culturas paganas, casi sin dificultad, porque los que no veían el peligro de la destrucción que vino después, los que no se dieron cuenta de que difundir esta religión nueva iba a destruir todo el paganismo antiguo, pensaron que era una simple idea nueva dentro de tantas que había por entonces. Estamos hablando de la antigüedad tardía. En la antigüedad tardía había muchas religiones raras dando vuelta por allí. No era como en la época de Homero, o en la época del antiguo Egipto de los faraones, o en la época de la República Romana, donde las religiones eran como más tradicionales, más organizadas, más centradas en un clero y en una estructura formal y muy propia de la región donde estaban, sino que en aquel entonces, ya desde el siglo I antes de Cristo, el siglo I después, II y III y IV, y hasta que cayó el paganismo, todo eso era bastante raro ya. Había montones de religiones exóticas, algunas de las cuales eran muy sospechadas, al igual que el cristianismo, de ser sediciosas, de ser molestas para el Imperio Romano sobre todo. Pero bueno, igual anduvieron por allí hasta que el cristianismo triunfó y las destruyó todas. A los paganismos más tradicionales, más arcaicos, más antiguos, y a estas nuevas religiones o filosofías de todo tipo. Bueno, y más allá del mito del nacimiento sobrenatural, virginal, de Jesús y todo lo demás, no hay mucha más información, ni mítica ni no mítica, sobre su infancia. El único otro episodio que solo se nombra en el Evangelio de Lucas es aquel que se refiere a un supuesto viaje que hicieron sus padres con él al templo de Jerusalén, que seguramente coincidió, si es que esto ocurrió, con su bar mitzvah. Bar mitzvah es un término que se refiere a hijo de la comunidad, y es cuando el masculino judío es presentado, es una especie de rito de pasaje a la adultez desde el punto de vista antropológico, y bueno, esa persona ya se convierte en alguien que puede leer la Torá, puede opinar con autoridad, le prestan atención como a un adulto. A partir de ese momento, bueno, después se puede casar y todo lo demás, ¿no? Se puede hacer todo lo normal de un adulto en la vida de los judíos. De hoy día también, aunque bueno, está un poco más regulado por otras cosas, pero en aquel tiempo era así. Lo que se cuenta en esta historia es que Jesús se perdió, se alejó de sus padres, y estos los estuvieron buscando bastante desesperados hasta que lo encontraron ahí en el templo hablando con los rabinos, con una sabiduría y un conocimiento maravilloso que admiró a todo el mundo. Y bueno, una cosa exagerada que hasta pudo haber ocurrido si le quitamos un poco el aura a todo esto de exageración y de un superpoder de Jesús, ¿no? Pero cabe aclarar también que no voy a hacer mucha referencia a esto porque para mí no tiene gran importancia en la biografía de este personaje ni en la de ningún otro, pero hay episodios parecidos también en la vida de Buda, de Krishna y de otros personajes, sobre que en la adolescencia se presentaron ante otros sabios y dieron a conocer su gran sabiduría. Inclusive a veces la exageración va más allá
y ya en la cuna directamente estos personajes así divinos o semidivinos directamente hablan y dicen cosas sabias, ¿no? Era algo muy común en las mitologías antiguas. Tampoco tiene nada de raro que esté en los evangelios este episodio. Esto, como dije, está solo en el Evangelio de Lucas, del versículo 41 al 52. También cabe aclarar que de los 4 evangelios canónicos, los únicos 2 que hablan algo remotamente sobre la infancia de Jesús son el de Mateo, que tiene unas pocas líneas, casi todas ya la referencia aquí, y la de Lucas sí tiene un par de capítulos, es el más exagerado y mitológico y probablemente el más sincrético de los evangelios, el que más relación con lo pagano tiene. Aunque en realidad algunos teólogos dicen que ese evangelio fue el que más se trató de distanciar del paganismo, pero de todos modos, queriéndolo o no, metió un montón de mitos que claramente tienen referencias a otras cosas. Como sea, eso solo se dice de Jesús y de su infancia hasta que fue adulto y hasta que comenzó su misión de Salvador muchos años después. Bueno, en otra oportunidad vamos a seguir con otras partes de la vida de este personaje, pero valía la pena dedicar un video a esto de la infancia y su muerte en la cruz y supuesta resurrección posterior son los eventos como más capitales de su vida. En el medio solo se dice algunas cosas que él predicó, pero mucha importancia no se le da. Es como que su nacimiento, por algo la Navidad se celebra como quizás una de las fiestas fundamentales del cristianismo, y la Pascua de Resurrección, como le dicen los cristianos, también se celebra como su pasión y muerte, etc. Y son las 2 cosas que más importan, ¿no? Todo lo que está en el medio, bueno, sí, las enseñanzas son importantes, pero en realidad no tanto para los cristianos. Más importantes son estas cosas. Entonces, otro día vamos a hablar del otro extremo de su vida, mítica, no tan mítica o lo que fuere, no importa, todavía no sabemos, pero era importante abordar esto y comparar a ciencia cierta cuáles cosas sí son copiadas de otro lado, cuáles no, porque tampoco hay que exagerar como hacen algunos que torpemente, de manera poco ilustrada, pretenden que todo es más o menos lo mismo. Con ese tipo de teorías no se llega a demostrar nada, no se llega a fundamentar nada. Esos son planteos de gente inculta que simplemente lee cosas por ahí sueltas y pretende sacar conclusiones. Tampoco es válido eso, y aquí tratamos de fundamentar las cosas con bases sólidas, con fuentes originales y realmente separando el trigo de la paja. Concluyendo, obviamente que la cuestión del nacimiento virginal es un mito, primero que nada. Segundo, no necesariamente es un mito que benefició al cristianismo, podía haber sido más fácil para algunos que eso no estuviese. Es evidente que nació por el hecho de una confusión lingüística, tal vez simplemente por eso. Luego quizás le sirvió a algunos para cooptar a deidades paganas como Isis y meterse de manera más fácil, de venderse mejor al mundo pagano, y nada más. No tiene otro misterio. Bueno, pero esto es un paso más que dimos para definir esta cuestión de la historicidad o no de Jesús de Nazaret. Esto continúa, no el próximo video, pero lo vamos a seguir haciendo hasta que lleguemos a agotar todo lo que sabemos del origen de este personaje, de lo mítico, de lo no tan mítico, de lo medio legendario y de todas las demás fuentes que puede haber, de todas las demás cosas que hay por ahí que pudieron aportarle condimento a su biografía. Así que bueno, por hoy terminamos. Espero que les haya gustado el video, espero que les interese. Si es así, denle me gusta, así vamos activando la cosa. Suscríbanse, el canal tiene que crecer porque todavía estamos muy chiquitos y sería importante que esto vaya creciendo lo más rápido posible. Compartan si les gustó el video, comenten aquí en la comunidad o abajo en los comentarios o en las redes sociales donde más les guste, y coméntenme también qué temas quieren que trate, etc. Y bueno, saludos a todos y bendiciones. Hasta la próxima.